Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17. Vamos a estar viendo desde los versículos 16 al 34. Hechos 17, del 16 al 34. Y hemos estado estudiando y meditando aquí en Hechos, en el segundo viaje misionero de Pablo, y ya pasamos por la ciudad de Filipos, recuerdan, también por Tesalónica, y en el estudio anterior estuvimos aplicando a nosotros el ejemplo que vimos en los judíos piadosos de Berea. La palabra nos dice que eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, es decir, hacían las cosas de buena fe, y oyeron de buena fe el mensaje de Pablo, e inmediatamente hicieron una búsqueda honesta de la verdad. Dice la palabra que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que les decía Pablo acerca del Evangelio era verdad. Y finalmente muchos creyeron, pero también vimos que los judíos incrédulos de Tesalónica supieron que Pablo estaba anunciando la palabra de Dios ahí en Berea y también fueron a Berea a alborotar a las multitudes. Entonces ahí quedamos en el estudio anterior viendo a Pablo partir solo a Atenas. Dice el versículo 16 de Hechos capítulo 17, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo ahora está en una metrópoli. Atenas, que en esos tiempos era uno de los centros civiles más importantes. Estamos hablando de una gran ciudad, de una muy grande ciudad. Es muy diferente a lo que vimos en Filipos, en Tesalónica, en Berea. Atenas es una metrópoli. En Atenas estaba la Acrópolis y uno de sus lugares más conocidos era el Partenón. Ustedes aún pueden ver en internet, pueden ver fotografías de todos esos lugares. Un templo dedicado a Palas Atenea, el Partenón, donde había una estatua gigante de oro y de marfil de esa diosa, junto a Zeus de Olimpia. Y era algo impresionante. Imaginen una estatua gigante de oro y marfil. Cerca de la Acrópolis estaba el templo de Erecteón, dedicado a la diosa de la vegetación en Grecia, y otro templo enorme estaba dedicado a Augusto, el emperador de Roma. Eso es por nombrar algunos de los templos que hay ahí, los más conocidos. Algunos aún están ahí. Y durante el año, ahí en Atenas, había muchas fiestas, procesiones, sacrificios dedicados a esos dioses, dioses todos inventados por el hombre. Entonces, ahí tenemos a Pablo, el apóstol a los gentiles, observando el comportamiento de los hombres en Atenas. Y en su observación se nos dice que su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y me quedé pensando mucho en esto, porque el sentimiento de Pablo era producido por su espíritu. Si ustedes se fijan bien, dice su espíritu se enardecía. Y no estamos hablando del Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla del Espíritu Santo, siempre escribe la primera E de espíritu con mayúscula. Pero cuando se trata del espíritu del hombre, la E de espíritu es minúscula. Y el espíritu que se describe aquí es el de Pablo, el del hombre. Ahora, es necesario, antes de poder avanzar, explicar un poco de esto, porque todo hombre tiene un espíritu. Somos cuerpo, alma, espíritu, ¿cierto? Y es importante como hijos de Dios que entendamos algunas cosas de nuestro espíritu. Tomen nota de estos pasajes donde se nombra al espíritu del hombre con la E minúscula. Dice Juan en el capítulo 11, versículo 33, y en Juan capítulo 13, versículo 21, que el espíritu del Señor Jesucristo se estremeció y se conmovió. También dice Juan capítulo 19, versículo 30, que el Señor dijo consumado es, y ahí entregó el Espíritu, entregó su Espíritu. En Lucas capítulo 1, versículo 17, dice que el Espíritu del hombre se regocija en Dios. Eso lo dijo María, la madre de Jesús.
En Lucas capítulo 1, versículo 80, dice que el espíritu del hombre se fortalece, y lo dice de Juan el Bautista. En Romanos 1:9, Pablo dice que sirve a Dios en su espíritu, y lo dice del espíritu del hombre. Es decir, que el espíritu del hombre debe estar al servicio de Dios. También en Romanos capítulo 8, versículo 15, dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y esa es una confirmación que tenemos los redimidos. Un versículo más. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 17, dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Y ahí usa la misma palabra y usa la E minúscula, advirtiendo que es el espíritu del hombre. Entonces, dice que el que se une al Señor es un espíritu con él. Ese es Pablo. Pablo es un redimido unido al Señor, y al estar unido al Señor, su espíritu se exasperaba, se encendía, ardía, viendo cómo la ciudad estaba entregada a la idolatría. Esto no es celo religioso. Hay que separar estos dos sentimientos. Dice que Pablo ardía en espíritu, pero el hombre religioso tiene celo religioso, que a propósito, el celo religioso también es un gran motor. El celo religioso levanta templos, pero el celo religioso se radica en la carne, no es algo espiritual, es carnal. Lo que siente Pablo es como la ira santa que sintió el Señor cuando vio a los mercaderes en el templo. Esa es la diferencia, es algo espiritual. Y mientras leía esto aquí, lo que sentía Pablo en su espíritu, de verdad, vinieron muchas preguntas a mi mente, porque nosotros no estamos en un lugar muy diferente al que estaba Pablo. Vivimos en una metrópoli, también, como estuvo Pablo ahí. Y si bien no somos Pablo y no tenemos el ministerio de Pablo, sí fuimos rescatados igual que Pablo. Somos redimidos. Y si decimos que estamos unidos en nuestro espíritu al Señor, entonces, ¿por qué nuestro espíritu no se estremece como el de Pablo al ver tanta gente entregada a la incredulidad? Si la palabra de Dios dice que el que se une al Señor es un espíritu con Él, advirtiendo acerca del espíritu del hombre, entonces tenemos que preguntarnos por qué nuestro espíritu no se estremece como el de Pablo cuando vemos a tanta gente entregada a la incredulidad. Esta es la verdad. No estamos tan unidos al Señor como decimos estar, o como nos autoconvencemos. El esfuerzo mayor de la mayoría de los cristianos de hoy es ir a la iglesia el domingo, y ni hablar de otro día, y menos de una reunión de oración. De un grupo reducido de cristianos son los que realmente entienden su llamado, sus dones, y sirven al Señor. Y de ese grupo reducido que sirve al Señor, algunos tienen el corazón dividido, ocupados en cosas de este mundo. Y del mismo grupo reducido, el que sirve al Señor, muchos lo hacen en comodidad. Y son realmente muy pocos los que son conmovidos en espíritu y sienten que deben hacer algo más allá de lo que hacen siempre. El mismo Pablo dice en Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, Primera de Corintios capítulo 6 versículo 20, que ya que hemos sido comprados por la sangre de Jesucristo, debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Y también lo dice en referencia al espíritu del hombre. Entonces, ya que hemos sido rescatados por precio de sangre, que Jesús murió por nosotros, tenemos la obligación de glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Ahora, notemos que Pablo no se quedó con ese fuego y el convencimiento de cómo era la ciudad, sino que él se mueve, él hace algo, tal como leemos en el versículo 17, dice, así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Pablo buscó la oportunidad de entregar el Evangelio. Y, ¿saben? Si hay algo que es muy desmotivador, es sentir que estamos luchando solos en contra del mundo entero. Y aquí tenemos una luz, una vela en medio de toda la oscuridad.
Estamos hablando de Atenas, una gran metrópoli. Entonces tenemos a un solo hombre anunciando el Evangelio en medio de toda la incredulidad. Entonces imaginen a Pablo en Atenas, que es un solo hombre en medio de miles que van en otra dirección. Gente que piensa otra cosa, que quiere vivir de otra manera. Y ahí está Pablo, en medio de ellos, con su espíritu encendido. ¿Saben? Hay muchos cristianos que apagan su espíritu por mucho menos. Admiro profundamente a los hermanos que hacen esfuerzos por predicar la palabra en las plazas. Mucha gente los ignora, algunos se burlan de ellos. Y a veces parece que es inútil. Pero pienso que aquellos hermanos tienen algo del espíritu de Pablo en este momento, convencidos de que el Señor va a orar, que es necesario predicar el Evangelio. Entonces, antes de continuar con lo que sigue en el pasaje, como hijos de Dios, como redimidos, debemos preguntarnos nosotros, en todos los años que llevo como creyente, ¿alguna vez he sentido ese ardor en mi espíritu? Y si no lo he sentido, entonces uno debe preguntarse si realmente estamos unidos al Señor, porque eso es lo que dice la palabra. Si no hemos sentido ese ardor que sentía Pablo, entonces, viendo la verdad de lo que dice la palabra, que si estamos unidos al Señor, somos un espíritu con Él, entonces ¿por qué no arde nuestro espíritu? Y si ha ardido mi espíritu, si alguno de ustedes ha ardido su espíritu, entonces uno debe preguntarse, ¿qué he hecho? Porque a Pablo lo vemos en una acción. Y hermanos, Dios estremece nuestro espíritu, pero no nos obliga a hacer nada. Es nuestro deber llevar a cabo lo que el Señor nos está mostrando a la acción. Ahora, hay una verdad en todo esto. Que si en algún momento un creyente ha ardido su espíritu y no hace nada, es porque está viviendo para sí mismo y no para el Señor. Ahora, este pasaje nos muestra que nunca tendremos fruto en nuestra vida si no llevamos lo que el Señor nos muestra a la acción. El mundo está lleno de cristianos bien intencionados, pero que solamente se quedan en eso, en buenas intenciones. Quieren lo bueno, anhelan lo bueno, tienen en sus pensamientos y saben lo que se debería hacer, pero nunca hacen nada. Son cristianos bien intencionados, pero faltan cristianos dispuestos a servir, dispuestos a hablar, dispuestos a recorrer, dispuestos a dar, dispuestos a renunciar a sí mismos y dispuestos a ser valientes cuando se requiere. Entonces, por eso es importante ver el ejemplo de Pablo y ver por qué arde su espíritu. Y ahí está, en la plaza de una gran metrópoli, hasta que aparecen los filósofos de ese lugar. Fíjense bien en el versículo 18. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. El primer grupo que se acerca a discutir con Pablo son los filósofos. De verdad yo no soportaba las clases de filosofía, me molestaban mucho las clases de filosofía. La filosofía es la arrogancia del hombre creyendo que tiene una respuesta inteligible a problemas existenciales. Esa es la filosofía. Es la arrogancia del hombre creyendo que tiene una respuesta inteligible a problemas existenciales. Pablo resume esta clase de personas en Romanos 1:21, donde dice, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Aquí tenemos personas que se creen inteligentes y que creen tener respuestas para todo, pero en realidad, bajo la luz de la palabra y viendo las cosas en una perspectiva espiritual, la palabra misma le llama
necios. De este lugar salieron Sócrates, Aristóteles y decenas de pensadores que aún nos hacen leer en la escuela, y a propósito es de lo más aburrido que hay. No sé si a ustedes les gusta la filosofía, pero la encuentro aburridísima. Pablo tuvo que discutir con estas dos escuelas de filosofía, epicúreos y estoicos, que a propósito los dos primeros líderes de la escuela estoica se suicidaron. Imaginen cuán inteligente era. La filosofía de los epicúreos llevaba al pensamiento y a las prácticas dedicadas al placer. El fundador de este grupo, Epicuro, buscaba la verdad mediante la experiencia personal. Eran ateos, materialistas, y su filosofía era: hay que vivir bien, comer bien, gozar, amar y ser amado. Esa misma filosofía es la que tienen muchos hoy en día. No se hacen autollamar epicúreos, pero practican esto. Buscan la verdad mediante la experiencia personal. Otra escuela la de los estoicos, era panteísta, es decir, todo es Dios. El universo es Dios, la materia es Dios. Su filosofía de vida era la disciplina personal, pero ellos procuraban ser autosuficientes y ponían sus raíces mucho en la razón personal, es decir, lo que yo pienso, eso es. Hoy en día nadie se hace llamar estoico, pero sí practica esta filosofía. A propósito, eso de que lo que yo pienso, eso es, y de lo panteísta, es decir, todo es Dios. Hace unos días vi una entrevista donde el entrevistado era el famoso cantante Jesús Adrián Romero. Y el entrevistador le pregunta a Jesús Adrián Romero: ¿quién es Dios? Y él respondió: yo veo a Dios cuando veo a una persona que hace algo bueno, algo de justicia. ¿Saben? A este pobre hombre el orgullo ya lo tiene hablando herejías. Y lamentablemente son personas insertas en el mundo evangélico que son famosos y que muchos pueden caer en su tipo de pensamiento. Eso es una herejía. Aquí estamos viendo la verdad de la filosofía del hombre, lo que está detrás de la filosofía del hombre. El centro de la filosofía del hombre, de donde nacen tantos pensamientos llenos de error, es el orgullo del hombre. De hecho, Aristóteles dijo que la filosofía era la ciencia que considera la verdad. ¿Pero qué verdad? ¿La que el hombre se inventa? ¿Es esa verdad? ¿Saben? Muchos de estos pensamientos de los grandes filósofos suenan bien, parecen lógicos e inteligentes, pero son pura ignorancia sumida en orgullo. Y a propósito, esta pregunta o esta frase que dicen los filósofos, ¿qué querrá decir este palabrero? Está en un modo despectivo. Cuando uno estudia el lenguaje original, este recogedor de semillas se lee literalmente, ¿saben? Lo que vemos aquí es que los filósofos ya se sentían con un aire de superioridad sobre el resto de los humanos que estaban ahí. Entonces ven a Pablo con desprecio. Sin embargo, cuando nosotros vemos bien lo que está pasando en el mundo, y a pesar de todas estas escuelas de pensamiento, y a pesar de todos los libros y los cientos de pensamientos que han sacado, la filosofía nunca ha podido llenar el vacío espiritual del hombre. La filosofía nunca ha podido llenar el vacío espiritual del hombre. Estamos llenos de obras de filósofos, de libros, decenas de pensadores que tratan de dar respuestas a los problemas existenciales del hombre, y el hombre sigue sin respuesta. Es por eso que llevan a Pablo al Areópago, porque esto no es curiosidad. Lo que mueve a los filósofos a llevar a Pablo al Areópago es el vacío que ellos mismos tienen, porque a pesar de lo que ellos consideran que puede ser algo inferior y que consideran inferior a Pablo, aún en su ignorancia pensaban que Pablo venía anunciando a otro dios pagano. Ahora, lo que vemos aquí es que la palabra es clara en decir que lo que tenían en Atenas no era suficiente. Noten bien el versículo 21. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí
en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, todos los libros, todos los grandes pensadores, todo lo que habían dicho acerca del pensamiento del hombre, los problemas existenciales, todo no les era suficiente. Entonces se puede sentir el problema existencial de los atenienses, que finalmente es el problema que todo tiene hombre que no conoce al Señor. Hoy, ese tipo de filosofía se ha asentado en el pensamiento del hombre, no como escuela, peor, como modo de vida. Y los problemas existenciales del hombre lo han llevado a crisis de pánico, a la depresión, a la búsqueda de la diversión para llenar el vacío. Y cuando el hombre no tiene nada de qué aferrarse y se ha cansado de buscar algo nuevo, entonces ese hombre piensa en el suicidio. Hace más de 2000 años concluyó el plan de redención para el hombre, la salvación del hombre, el problema existencial del hombre y el vacío espiritual del hombre cuando nació, vivió y murió en una cruz el Hijo de Dios Jesucristo, cargando todos los pecados del hombre y resucitando al tercer día. Ese es el mensaje que va a anunciar Pablo en el lugar más concurrido, en la ciudad más grande de Europa, en Atenas, el Areópago. Y si aquí, en este lugar, hay alguien que no conoce al Señor, por favor pongan atención en lo que dice Pablo. Versículo 22 en adelante dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar, el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, porque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Lo primero que observamos aquí es que Pablo, en una muestra de sabiduría, supo captar la atención de los atenienses usando la inscripción al Dios no conocido. Seguramente la mayoría de los de la ciudad pasó por ese altar. Pero una vez captada la atención, Pablo dice la primera verdad del Evangelio y que resuelve muchas de las preguntas existenciales que tiene el hombre. Pablo dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Pablo no traían otro Dios, que eso es lo que lo esperaban los atenienses, otro Dios más. Pablo dice el Dios, en referencia al único y verdadero, poderoso, que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Y esa es la primera verdad del Evangelio. Se encuentra en el primer versículo, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y el hombre o acepta esa verdad por fe o la rechaza porque piensa como humano. Esa es la verdad. El hombre cuando lee esta primera verdad del Evangelio, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, tiene dos respuestas que dar frente a esto. O la acepta por fe o la rechaza por su propio pensamiento humano. Dice el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón que no hay Dios. Pablo está hablándole a un grupo de gente que creían que lo sabían todo. Imaginen a Pablo hablando. Imaginen a un ateniense escuchando a Pablo, porque como les decía, los atenienses creían que lo sabían todo. Ahí hay algunos que creían que el sol era un dios. Ahí tenían un templo para el dios sol. Y Pablo les dice que hay un solo Dios que creó todo lo que existe. Entonces, Pablo les está diciendo, miren, el sol es un objeto creado por Dios como un don para todas sus criaturas. Imaginen lo que esos atenienses empezaron a sentir, empezaron a escuchar. Lo otro es que Atenas estaba atestado de templos. Y Pablo le dice que Dios no habita en templos hechos por manos humanas, como dice Primera de Reyes 8:27. Pero muchos de los que estaban ahí participaban de las fiestas, de las procesiones, todas dedicadas a sus dioses en sus templos, de los sacrificios. Y Pablo les dice que todo es inútil, que es idolatría, que es invención de hombre. Sus imágenes de los dioses, esas gigantes de mármol, de oro, Pablo les dice, es imaginación de ustedes. Y otra cosa que enseñaban en Atenas era la hermandad universal. De hecho, dos poetas de ellos, muy famosos, comienzan sus poemas refiriéndose a Zeus como el dador del linaje de los hombres. El poeta Arato, en su poema titulado Fenómenos, dice, nosotros también somos linaje suyo. El otro poeta fue Cleanto, que dice lo mismo en un himno dedicado a Zeus. Y ahora Pablo les dice, ¿saben? Eso es falso. Es falso. Eso que ustedes están enseñándole a la gente de que hay una hermandad universal, es falso. ¿Saben? Mientras leía todo este pasaje, pensé mucho en el catolicismo. Los católicos están llenos de imágenes, hacen fiestas, procesiones a sus santos y ahora su propio Papa, el Papa Francisco, anda enseñando falsamente que todos somos hijos de Dios. Eso lo ha dicho públicamente. La Biblia enseña que todos tenemos nuestro origen en Dios y por eso Pablo habla del linaje, pero cuando habla de familia solamente los que reciben a Jesucristo como su Salvador son hijos de Dios. Como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No existe tal cosa como una hermandad universal, eso es antibíblico. Ahora, ¿por qué el hombre inventa tantas divinidades, templos, santos, religiones, procesiones, sacrificios? Porque el hombre tiene un vacío espiritual y ese vacío lo lleva a buscar respuestas. Dios hizo al hombre con esa necesidad para que hagan lo que dice Pablo, para que busquen a Dios y puedan hallarle. Ahora, dice Pablo, ese tiempo de paganismo se terminó. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Imaginen decirle eso a alguien que se cree inteligente y que cree que lo sabe todo. Y Pablo les dice, sí, ya pasó Dios por alto los tiempos de esta ignorancia. Entonces no importa lo que el hombre piense, lo que el hombre crea, lo que el hombre levante, lo que el hombre adore o lo que el hombre ignore. Puede ir a cualquier templo por muy grande que sea, por muy hermoso que sea, puede visitar lo que quiera, puede creer lo que quiera, pero la verdad dice que Dios ya se presentó como creador y ha consumado la obra de rescate del hombre en la cruz. Ese es el Evangelio. Entonces el hombre tiene dos caminos: lo cree y lo recibe o lo rechaza.
Pero es importante que el hombre sepa que cuando oye el Evangelio no queda sin responsabilidad. El hombre no queda sin responsabilidad. Porque Dios ha establecido un día el cual juzgará al mundo con justicia. Y lo va a hacer por medio de su Hijo Jesucristo, por aquel varón quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Es por eso que Dios llama al hombre a arrepentirse de sus pecados y a recibir por fe al que murió por ellos. Qué tremendo es cuando un hombre rechaza esta gracia gratuita de Dios. Ahora imaginen a los atenienses, acostumbrados a buscar respuestas humanas y ahora están escuchando la verdad del Evangelio. Tienen dos salidas. O creen y reciben, o la rechazan. Y aquí vemos una respuesta, versículo 32. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ya me puedo imaginar la risa burlesca de algunos filósofos en ese momento. Seguramente se juntaron en grupos, apuntaban a Pablo y se reían. Estoy seguro de que ahora en el lugar donde están no se están riendo. Nada les provoca risa. Pero tal como vemos, hay un punto del Evangelio que el hombre incrédulo no está dispuesto a aceptar. Porque se necesita un milagro, se necesita el poder de Dios, que es la resurrección de los muertos. Entonces, esto para los atenienses era una locura, no tiene explicación humana. Tal como dice Pablo a los Corintios, en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y este sigue siendo el mismo problema de mucha gente incrédula de hoy. No aceptan el Evangelio porque quieren tener argumentos convincentes. Quieren ser convencidos. Algunos dicen, si yo viera, entonces creería. Otros dicen, si yo sintiera, entonces creería. Algunos otros dicen, si yo tuviera argumentos convincentes, entonces creería. Eso no es verdadera fe. La verdadera fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, como dice la palabra. Y de hecho, muchas de las respuestas de la verdad bíblica están absolutamente fuera de la lógica humana. El hombre no tiene cómo responderlas. No tiene cómo responderlas. Cuando leemos la verdad, la primera verdad, que Dios es creador de todo lo que existe, ¿saben? El hombre, en su torpeza, ha empezado a inventar cosas. Hace muchos años salió Darwin con la teoría de la evolución. ¿Y qué pasó con los cristianos? Algunos se escondieron y la ciencia se empezó a burlar de los cristianos. Pero cuando creció la tecnología y el hombre pudo leer el ADN, Darwin quedó como un tonto, como un ignorante. Y todos los libros que se escribieron, y las décadas que le enseñaron a nuestros hijos y a los jóvenes que el hombre venía del mono, ¿qué pasó con eso? Y ahora se pueden dar cuenta que era ignorancia. Stephen Hawking, un hombre que estaba como el gran cerebro de nuestros tiempos, el mejor cerebro que ha sacado la humanidad, defendió hasta el día de su muerte la teoría del Big Bang. Y luego la tecnología nos dio el telescopio James Webb. Y Stephen Hawking quedó como un ignorante. ¿Dónde quedó su cerebro? ¿Saben? La verdad bíblica está fuera de la lógica humana. Pablo no vino como un filósofo a proponer respuestas. Pablo dice en 1 Corintios 2, versículos 4 y 5, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Está claro? Dice claramente
para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo no está parado ahí como un filósofo más. El verdadero evangelio nunca se presenta con argumentos que parezcan intelectuales tratando de convencer a una persona. De lo único que necesita ser convencido el hombre es de pecado, de juicio y de justicia. Y el único que hace esa obra de convencimiento es el Espíritu Santo. Justo en el momento cuando el hombre, cuando la persona oye el Evangelio y dispone su oído para oír y su corazón para recibir, es ahí cuando el Espíritu Santo obra y convence al hombre de pecado, de juicio y de justicia. Pero el hombre puede tener su corazón endurecido a causa de la sabiduría humana, a causa de lo que él cree que es inteligente. Y lamentablemente, en muchos lugares pseudoevangélicos se está usando la filosofía, la sabiduría humana, la ciencia y la psicología buscando convencer a la gente, cuando la gente lo que necesita es el Evangelio. Pablo dice en 1 Corintios 1:22, porque los judíos piden señales, los que quieren ver, y los griegos buscan sabiduría, los que quieren ser convencidos. Pero Pablo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Nosotros los redimidos predicamos el Evangelio. No estamos para peleas de argumentos filosóficos. El Evangelio no se cree con el intelecto, ni intenta aparecer como la opción más inteligente. El Evangelio es una verdad espiritual. Y Pablo le está hablando a personas que se creen inteligentes. El mismo Pablo dice en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso se burlan. Y los otros presentan esta clásica respuesta, lo voy a pensar. Otros decían, ya te oiremos, Pablo, en otra ocasión. Anda tranquilo nomás, en otra oportunidad. Lo que dicen, este no es el momento, no estoy listo. Dios no acepta esa respuesta del hombre porque sigue siendo incredulidad. Ahora, lo que debe saber el hombre es que la incredulidad es el pecado que lleva al hombre a la muerte eterna. Apocalipsis 21:8 dice que los incrédulos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Dice que algunos que están escuchando este sermón están luchando en sus mentes. Si renuncian a su vida y reciben a Jesucristo por fe, o se entregan a su intelecto humano y siguen viviendo sus vidas igual como los filósofos, en el placer, en la autosuficiencia. El hecho que estés escuchando este estudio bíblico es una muestra de que Dios te ama, que Él quiere que le conozcas. Y tal vez puede ser la última oportunidad. Para muchos atenienses fue la última oportunidad. Versículo 33 dice, y así Pablo salió de en medio de ellos. ¿Saben que Pablo salió y no volvió más a Atenas? Escuchar el Evangelio exige una respuesta del hombre. ¿Sí o no? ¿Crees o rechazas? Y puede ser la última oportunidad. Sí me maravillo de que haya ocurrido el milagro en algunas personas. Fíjense bien en el versículo 34. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos.
Dionisio era uno de los jueces de la corte que estaba en el Areópago. Y de verdad, cuando miraba esto me preguntaba, ¿qué posibilidad de que una persona que pertenece al Areópago como juez aceptara y creyera por fe el Evangelio? ¿Saben? Esto es como ir a predicar a una convención del Partido Comunista. ¿Sí? Es como ir a predicar el Evangelio a un encuentro de científicos. Esto es lo que estamos viendo acá. Sin embargo, el Evangelio tuvo lugar en el corazón de Dionisio. Y después, en la historia secular de la iglesia, vemos que Dionisio fue el primer obispo de la iglesia en Atenas. Amén. Qué increíble. Ocurrió el milagro. También el Evangelio encontró lugar en una mujer llamada Damaris. ¿Saben? A veces pensamos que es inútil anunciar a Cristo. Sufrimos el temor, la presión del rechazo. Pero también debemos pensar que la recepción del Evangelio en otros no depende de nosotros. De nosotros depende anunciar el Evangelio. De eso sí somos responsables, especialmente nosotros, los que llevamos al Señor en nuestros corazones. Debemos anunciarlo en palabra, en actos, en amor, en espíritu, en verdad. Entonces, volviendo al primer punto de este estudio, arde tu corazón, se conmueve tu espíritu por la incredulidad de otros, por la condición de tus hijos, de tus vecinos, de tus amigos, de tus compañeros de trabajo. Tenemos una responsabilidad tan grande de anunciar el Evangelio. Y saben, a veces pensamos que es inútil. Si Pablo hubiera pensado eso, no habría expresado la verdad del Evangelio ahí en este lugar. Sin embargo, lo hizo y el Evangelio encontró cabida en estos corazones. Y ahora tenemos a Dionisio y a Damaris conformando la primera iglesia en Atenas. No perdamos la esperanza y no dejemos de anunciar a nuestro gran Salvador Jesucristo. Que el Señor les bendiga grandemente. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra y todo lo aprendido hoy. Y te pedimos, Señor, que nos perdones de nuestro pecado y tantos pasajes de nuestra vida en que vivimos para nosotros mismos, Señor, y no nos damos cuenta de la realidad espiritual, de lo que sucede a nuestro alrededor. Te pido, mi Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, provoca en nosotros este mismo sentir, este mismo ardor, esta misma pasión que tenía Pablo. Señor, muévenos. Que nuestras vidas en este mundo, nuestro pasar por este mundo, no sea inútil. Ayúdanos, Señor. Te pido, ayúdanos en nombre de Jesús. Amén.